¿Qué papel juega el analista frente a esto de lo innombrable? Ok. Bueno, nos estamos manejando en términos lacanianos y pensando justamente desde Lacan, pensaría que el analista conduce la cura. Ujú, Pienso también desde Lacan em, una cuestión maravillosa que él comparte, quizá un poco influenciado por esta noción social que se vivía en Francia en aquel momento. Pero esta cuestión de la compañía, que Lacan no llama al paciente paciente, sino lo llama de dos formas, ¿no? El primero es partener, que es ujú, como partner en inglés, como compañero, ¿no? ujú, Y por otra parte, la noción de analizante. Lacan no dice es el analizado, pensándolo al paciente en un sentido pasivo, a la espera de que el analista haga algo mágico y ujú, le quite el síntoma, ¿no? No, claro, más bien el analizante es el sujeto activo del análisis, no es el analista. ujú, No. Pensaría que por supuesto el analista tiene un papel fundamental, pero en la relación analítica no es el protagonista. exacto. Y eso a veces muchos no lo han comprendido al 100, ¿no? El, el- en este caso, el paciente de alguna forma se observa a sí mismo en lo que le dice, en lo que le regresa Claro. el analista, ¿no? Y esa cuestión es bastante interesante porque, bueno, Lacan incluso decía que de alguna forma el paciente a lo largo de las sesiones se vuelve un poco psicoanalista en ese sentido, Sí, claro, porque sí, es un ente activo. claro, claro. Creo que es un espíritu bastante francés. Piaget, por ejemplo, decía también que el fin de la educación por parte de los padres, el trabajo de los padres, es que no necesitan de ellos. Bienvenidos y bienvenidas a un diálogo más. Estamos en Diálogos de Zona Psique. Yo soy Carlos López y este es un espacio para pensar, sentir y decir lo que muchas veces se queda en silencio. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni certezas absolutas. Nos interesa la complejidad de lo humano, el deseo que nos habita, las heridas que nos marcan y las preguntas que nos transforman. En cada encuentro conversamos con personas que desde su experiencia, su trabajo o vivencia abren una puerta a temas profundos. En este caso vamos a hablar sobre lo que no se puede nombrar, ¿verdad? En cada encuentro pues tenemos a un invitado especial y de alguna forma nos hace una apertura hacia este tema desde su perspectiva, ¿verdad? Porque creemos también que la palabra puede sanar, iluminar, provocar y también, ¿por qué no?, acompañar. Esto es un diálogo donde el pensamiento se encuentra con la emoción y el silencio se vuelve voz. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado bastante especial, que por cierto, él estuvo también en el primer congreso de psicología aquí en Toluca, habló sobre suicidio. Bueno, él es el licenciado Fernando Morales. Les voy a hablar una breve trayectoria de él. Podríamos abordar que Luis Fernando Morales Juárez es psicoanalista, docente, investigador y conferencista especializado en hermenéutica, psicoanálisis freudiano y ética. Ha impartido cursos y conferencias, así como diplomados en torno a la interpretación de los sueños, el duelo, los actos fallidos y la psicoterapia. Él estudió la licenciatura en filosofía por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y en psicología en el Instituto Universitario del Altiplano, así como un posgrado en maestría y doctorado en humanidades en el área de ética social de la OMX. Y bueno, pues demos la bienvenida al doctor Fernando. Hola, hola Gracias, Fernando. Carlos. Muy amable. Hola, hola. Muy feliz de estar acá. Pues nosotros estamos muy contentos de tenerte por acá. El tema de hoy, de que queremos hablar, es esto de precisamente aquello que no se puede nombrar, ¿verdad? Y de alguna forma lo que no se nombra tiene un dolor psíquico, por así decirlo, ¿no? En este episodio pues vamos a explorar un poco el inconsciente, cómo se manifiesta a través del síntoma, de los sueños, del lapsus y sobre todo del cuerpo también. ¿Qué pasa con aquello que pues no podemos nombrar, por ejemplo, en la infancia? ¿Qué consecuencias tiene callar el dolor o negar el deseo, ¿no? Y esta es una invitación, pues, para mirar a lo oculto de nosotros, a lo olvidado y lo que de alguna forma insiste en volver, ¿cierto? Claro. Sí, por supuesto. Sí, ¿nos podrías, pues, comentar, por ejemplo, por qué, bueno, yo he notado, por ejemplo, en muchos pacientes
que es difícil en algún momento nombrar aquello que les duele y de alguna forma, pues sí hay una negación. En muchos pacientes se tarda, ¿no? Como que en manifestar esa palabra que nombra el dolor o la falta, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto. Pienso, Carlos, que la dificultad está en reconocer al dolor como tal. Ujú, Creo que un paso importante que tenemos que hacer en psicoterapia es compartirle al paciente la visión que nosotros tenemos de la relación que tiene con su síntoma. En ujú, este mismo sentido, bueno, creo que las actividades más básicas que tenemos en psicoanálisis es manifestar las dimensiones del dolor em, a un nivel simbólico que el paciente todavía no ha logrado enterarse que existe, ¿no? ujú, Quiero decir, pienso que el dolor antes de percibirse como tal se ve como una relación enteramente de amor, que el paciente está comprometido a mantener una relación de amor, llámese con un ideal, con una persona, con un trabajo, con sea lo que fuere. Y en este mismo sentido, em, es la propia tendencia a mantenerlo como un objeto de amor lo que no permite simbolizarlo en un sentido terapéutico, es decir, que se pueda ver en primer lugar como una noción de dolor y en este mismo sentido analizarlo. Es difícil porque el propio paciente está tan comprometido con este objeto, diríamos desde Lacan, ¿no? En el estadio del espejo, como si este dolor fuera parte de él, como si fuera un ojo, una pierna, un brazo, y ujú. el perderlo, el deshacerme, pienso, por ejemplo, ¿no? El que mi mamá, mi papá sean los malos de la historia, frase que ha formado tan tajantemente, tan enraizadamente parte de mi ser, eh, que no estoy comprometido a verlos de otra manera, ¿no? Amo tanto esa imagen, amo tanto esa idea, que bueno, no estoy comprometido a verlos de una manera distinta. Exacto, eso es muy interesante, ¿no? Y una de las funciones o labor básica del psicoanalista sería encaminar precisamente a que el paciente pues se dé cuenta poco a poco de eso que no nombra, ¿no? Y el ejemplo, en una infidelidad, ¿no? Por lo regular, tienden como que a desvalorizarse, pero en un sentido, como que sacan muchos otros temas, Ah, porque no quieren tocar eso que duele, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo, cuando vas al médico, te hace la auscultación, ¿no? Y te pregunta, aquí duele, acá duele. Entonces, de alguna forma, mm, cuando duele es donde hay que, de alguna forma, se podría decir, inmiscuirse en ese sentido para que el paciente lo observe, ¿no? ujú. Sí, por supuesto. Creo que la metáfora es bastante enriquecedora, Carlos. Pienso que al igual que el cuerpo, que endurece los músculos, que endurece los tejidos en la zona que causa dolor, el aparato psíquico tiene el mecanismo exactamente igual. Este endurecimiento lo podremos pensar más bien en el sentido de la resistencia. Si un elemento me duele, bueno, yo lo voy a cubrir, lo voy a disfrazar, a olvidar, te voy a cambiar el tema, a forma justamente de proteger, bueno, esto que insisto, forma tan insistentemente parte de mí. Ujú. Y esa parte es muy interesante, bueno, ya Lacan nos dirá que no hay un significante, ¿no? Que esté por sí mismo, sino que de alguna forma nos lleva a la idea de otro y asimismo hace una cadena de significantes que de forma general podríamos decir que esto envuelve el discurso del paciente, ¿no? Este discurso de lo que él se dice, asimismo de lo que le ha sucedido, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Em, Pienso al igual que Nacio Carlos, supongo que también compartes esta idea, que el dolor de toda neurosis es un dolor del compromiso a la fantasía, del compromiso de la versión que yo insisto que así pasó. Ujú. Sí, exactamente, ¿no? Por ejemplo, también les hago una metáfora en la cual, pues se les dice, ¿no? Imagínate, alguien sufre un accidente y, no sé, cuatro personas iban en ese auto. Cuando hacen esto de los separos, a cada quien les preguntan su versión y Sí, cada quien vio algo diferente.
¿no? claro. De alguna forma, en la estructura psíquica, pues también observamos de alguna manera diferente el amor, la pareja, la familia, ¿no? Inclusive, por ejemplo, puede haber un par de gemelos que tienen un concepto totalmente diferente del padre o de la madre, ¿no? Ujú. Y yo te quería hacer una pregunta, Sí, considero importante, ¿cuál sería la diferencia entre hablar y simbolizar, ¿no? ok. Me parece que a pesar de que ambos sean procesos superiores, si lo viéramos desde un aspecto neurológico, desde un sentido analítico, el hablar tiene un valor de defensa, el valor tiene un sentido de ocultar, mientras que el significar implica la dotación de un sentido, por supuesto un sentido consciente. Podemos decirlo en este sentido que significar implica todo un ejercicio hermenéutico, implica un ejercicio de interpretación em, y por supuesto, al igual que la hermenéutica, un significado está determinado inminentemente de valores culturales, sociales y una importancia que nosotros damos en psicoanálisis especial, un valor social en especial, como lo es el valor de la familia. Un significante siempre es un significante en la familia. Ujú. Sí, esa parte es muy interesante, ¿no? Porque bueno, también yo suelo comentar que cada familia tiene su discurso inconsciente familiar, ¿no? Claro, claro. Habrá familias que, y lo he visto con pacientes que no hay fiestas o reuniones familiares que no haya, por ejemplo, el alcohol de por medio, o hay otras familias donde siempre hay un tema sobre la mujer, ¿no? O sobre el hombre, de alguna forma despectivo, y eso nos habla de un discurso que viene a lo mejor de un origen ¿Eh? familiar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pienso ahora con tus palabras, Carlos, en lo que decía Sartre. De uno es junto a lo que hicieron de él, ¿no? Ujú, O sea, estoy inscrito en un discurso, insisto, como la hermenéutica nos lo dibuja, ¿no? Estamos inscritos ya en un discurso social, familiar, cultural. Sin embargo, la apuesta del psicoanálisis creo que es, ¿qué vamos a hacer con ese discurso? Nos vamos a quedar en la comodidad enfermiza de decir, pues así me educaron, estas son mis costumbres. ujú. ¿Se acabó? Bueno, creo que la salud no va por ahí. Exacto. Que esos discursos los vemos muy comúnmente, por ejemplo, en la estructura neurótica, ¿no? En el de que pues yo soy así, Claro, así nací, así me educaron, ¿no? Me tiene que aguantar. sí. Y hay una intolerancia, ¿no? Por ejemplo, en la histeria, intolerancia sobre el otro, pero que habla sobre una intolerancia también propia, es como una proyección, ¿no? Ujú, sí, sí, por supuesto. Em, el mismo Lacan, por ejemplo, retoma Hegel en la dinámica o dialéctica del amo y el esclavo. Ujú, Hegel defendía que no solamente el amo requiere del esclavo, sino que este segundo necesita del amo también. Necesita ser castigado. Entonces, obviamente esto a nivel metafórico. ujú, Lacan, cuando traduce esto al nivel de la neurosis, manifiesta justamente que para establecer una relación neurótica, yo, con la imagen que tengo del otro, requiero ser la víctima del otro, hablando de la histeria precisamente, ¿no? ujú, Y entonces, en este sentido, histéricamente, por una parte, llamémosla racional o sana, yo tendría que deshacerme de cierto tipo de relaciones. Sin embargo, descategorizar la noción histérica de la víctima, pues bueno, implicaría deshacerme de mí mismo, de mi yo histérico. No puedo pensarme si no es mediante un vínculo histerizador victimario. Y en este sentido, te necesito para eso. ujú. Sí, exactamente. En la relación comúnmente entre un neurótico y una mujer histérica, se acoplan de alguna forma enfermiza, ¿no? En esa cuestión de necesitar al otro por el síntoma, ¿no? Y esa cuestión, bueno, es interesante de alguna forma entablarlo. Y, por ejemplo, también en las sesiones habrá momentos en los que hay silencios, ¿no? El silencio también de alguna forma se traduce como un síntoma, ¿no? ¿Eh? Sí, sí.
Bueno, necesariamente, por supuesto, el silencio tiene un nivel de síntoma, pero antes de pensarlo en esa esfera, creo que sería bastante enriquecedor pensar el silencio como una forma lingüística. El silencio también dice algo. Este ejercicio lacaniano que se tiene, por ejemplo, en la pausa activa, en el silencio activo, que el silencio no es únicamente la ausencia de ruido y se acabó, ¿no? Sino Ujú. es un espacio que el analista encuentra para que el paciente le retumbe como si fuera una caverna en un eco lo que acaba de decir. Exacto. Que, bueno, incluso Sigmund Freud, pues, dirá que se tiene una escucha activa, ¿no? Claro, En ese sentido, la manifestación del paciente ocurre en esa transferencia y de alguna forma, pues, los silencios también hablan, ¿no? sí. Y bueno, la otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué papel juega el analista frente a esto de lo innombrable? Ok. Pensando, bueno, nos estamos manejando en términos lacanianos y pensando justamente desde Lacan, pensaría que el analista conduce la cura. Ujú, Pienso también desde Lacan, em, una cuestión maravillosa que él comparte, quizá un poco influenciado por esta noción social que se vivía en Francia en aquel momento. Pero esta cuestión de la compañía, que Lacan no llama al paciente paciente, sino lo llama de dos formas, ¿no? El primero es partener, que es ujú, como partner en inglés, como compañero, ¿no? ujú, Y por otra parte, la noción de analizante. Lacan no dice es el analizado, pensándolo al paciente en un sentido pasivo, a la espera de que el analista haga algo mágico y ujú, le quite el síntoma, ¿no? No, exacto. más bien el analizante es el sujeto activo del análisis, no es el analista. Ujú, No. Pensaría que por supuesto el analista tiene un papel fundamental, pero en la relación analítica no es el protagonista. exacto. Y eso a veces muchos psicoanalistas no lo han comprendido al 100, ¿no? El, en este caso, el paciente de alguna forma se observa a sí mismo en lo que le dice, en lo que le regresa Claro. el analista, ¿no? Sí, que es una idea que ya encontrábamos en Freud, en la cuestión del reflejo del discurso, del espejo, Exacto. de devolver el discurso literal del paciente, ¿no? Por ejemplo, en clase, y me disculpo por la vulgaridad, si algún paciente suelta el me caga fulano, no puedes decir a la hora de devolver el discurso, ¿por qué te molesta? Porque le estás quitando el significado que el paciente le está poniendo a esta palabra, o a este sujeto, o a esta relación, ¿no? Ujú. Sí, sí, es muy cierto, ¿no? Y esa cuestión es bastante interesante porque, bueno, Lacan incluso decía que, de alguna forma, el paciente, a lo largo de las sesiones, se vuelve un poco psicoanalista en ese sentido, Sí, claro, porque sí, es un ente activo. claro, claro. Creo que es un espíritu bastante francés. Piaget, por ejemplo, decía también que el fin de la educación por parte de los padres, el trabajo de los padres, es que no necesitan de ellos. Que el infante logre volverse tan autónomo que ya no necesita el cuidado de los padres. Y en análisis, en este espíritu francés, creo que se apoya también esta idea de la autonomía en un sentido bastante similar en la clínica. Queremos que en medida de lo ideal, el paciente se vuelva analista, Ujú. Sí, que exactamente. desarrolle esta autonomía, este manejo de discurso, que ya no necesite bueno, a su analista. Sí, que bueno, yo lo he nombrado como se transforma en Jedi, ¿no? Claro. De alguna manera. Bueno, también aquí la otra pregunta sería, hay dolores que nunca se sanan, por así decirlo, pero solo se elaboran. Esta es Sí. bueno, una cuestión ahí un poco simbólica, ¿no? ¿Nos podrías hablar de Sí, esto? sí, por supuesto. Em, bueno, antes de responder, Carlos, estoy disfrutando bastante la entrevista. Creo que estamos manejando una dinámica bastante linda. Qué bueno. Em, Respondiendo directamente a la pregunta, em, creo que existe un vicio por parte de una noción cultural respecto a la relación con la cura y la salud. Me parece que de forma cultural o de forma general, la cura está en desaparecer el síntoma.
¿Cómo sabes que te curaste de gripa? Pues porque ya no tengo síntomas. Ujú, Ya no tengo fiebre, ya no tengo tos, ya no tengo... Y entonces a psicología o a psicoterapia ingresamos con la misma idea. La ujú, noción de cura es en el momento que el síntoma desaparezca, ¿no? exacto. Y acá, pues bueno, viene un trabajo importante del analista en auxiliar a la comprensión del analizante que esto no es así. Existen justamente dolores que forman parte de la estructura del sujeto y que no se van a quitar. Ujú, No se van a quitar y no con una noción em, mal ganada. Pienso, por ejemplo, en la finalidad de cura que proponía Freud, por ejemplo, ¿no? O el alcance que tiene el psicoanálisis respecto al síntoma. Y la propuesta de Freud es volver un malestar neurótico, un malestar insoportable, y poderlo reducir a un nivel em, como una dolencia cotidiana, como un malestar cotidiano. No lo vas a desaparecer porque no lo vas a olvidar. O sea, ¿cómo? exacto. ¿Cómo hacemos eso? No, lo que vamos a hacer es que tengas herramientas tales que tú mismo vas a desarrollar herramientas, nadie te las va a dar. Tales, de tal forma que, bueno, vas a poder elaborar, nombrar, comprender, procesar la dolencia de tal forma que comprendas en una, como tú decías, redes significantes de dolor a un nivel mínimo. Ujú. Exactamente, porque, bueno, somos en sí mismos, pues, seres simbólicos, ¿no? Y en esa cuestión, pues, se trabaja, digo, en la cuestión, ya puramente lacaniana, ¿no? Que incluso, bueno, algo que suelo decir también, el dolor es intrínsecamente humano. El sufrimiento de alguna forma es lo que puede evitar la psicoterapia, ¿no? El dolor no lo puede evitar, porque pues somos seres humanos, vamos a tener pérdidas, ¿no? Por supuesto. Sí, Y por en esa, supuesto. sí, pero, Eh, no, pensaba justo en abono a tu comentario, que creo que es una capacidad interesante, la capacidad humana del sufrimiento. Pienso en dos sentidos. En un primer lugar, me gusta la metáfora de pensar que si uno se machuca con un mueble, pues le va a doler. Pero si estoy todo el día de, ay, pinche mueble, ay, qué güey que me pegué, ay, qué tal, qué tal, qué tal". Si estoy insistiendo, si estoy ujú, alargando la vida del dolor, eso ya es sufrimiento. ujú, exactamente, Y pues justamente el labor analítico es, bueno, pues sí, ya te pegaste. Es parte de andar caminando por la casa. exactamente. Que esto de hacer el dolor más largo a través del tiempo, pues es lo que se le conoce como el estado crónico, ¿no? Claro. Y de alguna forma, incluso esta cuestión nos hace pensar, por ejemplo, en, pues sí, la tanatología, ¿no? La Ujú. tanatología nos hace ver esa cuestión de poder nombrar el dolor y de alguna forma darle un nuevo significado ante la vida, Sí, ¿no? sí. O inclusive, em, pienso que los dolores más insistentes, más neurotizantes, más patógenos, son aquellos que se quedan al nivel de un dolor bruto. O sea, Ujú, que todavía no han alcanzado este valor simbólico, ¿no? Eh, quisiera proponerlo más, no en un lenguaje tan técnico, sino quizá entendernos de una forma, en un lenguaje más coloquial. Pienso en este sentido el dolor como un diamante, ¿no? Un diamante en bruto es pues, una piedra que no ha sido procesada. ujú, Lo mismo pasa con el dolor. Un dolor en bruto, un dolor brutal, pues es un dolor que no ha pasado por un proceso. Y justamente es un dolor que existe a nivel, si quieres tú, de lo imaginario, diríamos desde Lacan, pero pensemos en un sentido más común. Es algo que me duele y no sé por qué. No sé de qué forma me duele. No sé cómo me duele. Y exacto. muchas veces, peor, no sé, no me he dado cuenta que me está doliendo. O sea, Ujú. está ahí nada más, como un ente bruto nada más. Claro, y muchos dirán, no me he dado cuenta que repito ese dolor, ¿no? Claro, Y es ahí donde está, pues sí, la parte sintomática, que obviamente no la percibimos porque es inconsciente. Y esa claro. también es otra labor que hace el psicoanalista, ¿no? Que sonará muy trillado y muchos dirán que muy ya gastado, pero
de alguna forma hacer consciente lo inconsciente Sí, también tiene parte de, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Creo que en Freud este trabajo tiene que ver con la cuestión lingüística. Pienso desde su primera tópica que la gran diferencia entre lo inconsciente y lo consciente es la palabra. En lo inconsciente no existe más que la cosa, Ujú, ¿no? Y a nivel de palabra, bueno, ya tenemos un esquema en el cual puede existir conciencia. Em, no sé, un ejemplo que me gusta mucho es, eh, si alguien llega y nos pellizca, vamos a exclamar de dolor. Y si ujú, alguien nos pregunta, ¿por qué gritaste? Ah, pues porque me pellizcó, ¿no? Entonces, mientras más cercana esté la palabra a la sensación, más elaboración de conciencia hay. El segundo nivel, que sería en esta misma primera tópica del preconsciente, pienso en aquellos momentos que nos cuesta un poquito llegar a la palabra para darle nombre al dolor, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta, si quieres, a forma de caricatura en clase, es cómo se le llama, cómo llamamos a aquella persona que fue infiel. Y siempre hay un espacio, ¿no? En clase. Siempre hay unos segundos que alguien tarda en responder o ujú, dar la primera opinión. Y aquí hago la aclaración. Ese tiempo que tardaron en contestar es el tiempo que le tardó al yo a ser consciente lo que estaba preconsciente. Porque el preconsciente tiene este trabajo, esta chamba de estar filtrando. Esto me duele demasiado, entonces va de regreso. sí, No, esto medio sí lo puedo procesar, entonces sí le damos luz verde y pasa, ¿no? Y en claro, el inconsciente, el dolor tiene una desclasificación de la palabra. En el inconsciente no existe la palabra. Y justo en la relación del dolor, pensamos en alguna persona que haya sido, no sé, víctima de algún abuso sexual, que ha tenido una violencia sexual, y el paramédico llega y la primera pregunta que le plantea es, ¿qué te pasó? ujú, El sujeto, si bien puede responder, dirá, no sé. exacto. Sí, no pasa por la conciencia, ¿no? En ese sentido, dirá Freud, pues hay una represión, porque pues en Ah, realidad el olvido no existe como tal, ¿no? sí, sí, por supuesto. Y en esa cuestión, es interesante porque, pues sí, de alguna forma está comprobado que aquellas personas que sufrieron una violación en la infancia tienen, o si hay una tendencia en la vida adulta a tener conductas nocivas, ya sea en sustancias o incluso en personas, ¿no? Algo se repite ahí. Sí, claro. Sí, dependiendo que haya sido lo que se registró en el acto de la violación, ¿no? Ujú, Puede ser, por ejemplo, que para el sujeto la genitalidad haya sido insignificante. O sea, toda ujú, la carga que se haya vivido en los genitales no resultaron relevantes y, por ejemplo, no lo sé, si apareció una luz muy fuerte en ese evento y esto fue lo que se investió de energía, bueno, lo que se va a repetir es esto. ujú, Me duele ver mucha luz, me duele el mucho ruido, me duele. ujú. No, no, pienso en este sentido, no necesariamente un evento se repite, digamos, calcado, sino más bien Exactamente. que siempre hay un fragmento. Más, por ejemplo, en las estructuras histéricas que tienen esta capacidad de eh, volver amorfo o desfigurar o descomponer, me parece que es más frecuente. Se esconde más el síntoma en un histérico, pienso. Exacto. Eso es muy interesante, ¿no? Porque pues cada caso es diferente, pero ahí hay algo que pues se repite. ¿Qué piensas, por ejemplo, de aquellos que dicen es que los psicoanalistas hacen crear recuerdos falsos, ¿no? Bueno, en vista de que el psicoanalista es un humano, por supuesto, tenemos también la capacidad de fantasía. Ujú. Y habrá, dirá Freud también que pues hay recuerdos encubridores, ¿no? Sí, sí, por Que supuesto. precisamente se cubren de otro recuerdo porque quieren evitar de alguna forma ese dolor. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Creo que en Freud no es tan claro el camino que marca con la cuestión del fantasma o la fantasía, como si lo trabaja Lacan o autores contemporáneos como Juan David Nacio, Greta Olañer o un poquito más cercanos a las redes sociales, como Gabriel Rolón, por ejemplo, ¿no? La Ujú, cuestión del fantasma. Em, figuramos en este sentido que
Toda persona atraviesa por un evento traumático. Lacan lo llama Yancia o Jans, Ujú, que es un evento que como infantes, siendo infantes, carentes de herramientas para palabrar, para simbolizar ese evento, pues nos superó. O sea, nos cargó tanto de energía, nos sobrecargó, ujú, que la mente no pudo hacer otra cosa que provocarse una forclusión, una anestesia mental, si quieres. O sea, no sintió, no vio, no escuchó, se adormeció la mente ujú, y entonces no registró. Es bastante distinta este mecanismo de defensa a los más comunes neuróticos, como la represión o la negación o la sublimación, porque en la forclusión no hay registro. No es que se esté escondiendo nada, literal, no se registró. ujú, Entonces, esto es el hueco, el trauma, la llancia. Y por supuesto, la mente no puede tener esos huecos, no puede haber estas lagunas en la mente. Y ujú, explicaciones hay infinidades. Entonces, el propio yo busca una forma de rellenar estos huecos y crea un fantasma, una fantasía. ujú, Es decir, una versión que le duele, que lo va a neurotizar, por supuesto, ujú, pero dice Lacan que sirve para estructurarlo. En otras palabras, la versión que yo me cuento de lo que sucedió estriba en el valor de la interpretación de una herida, ¿no? ujú, Desde el discurso de Nacio, por ejemplo, él habla de la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de rechazo, que son posiciones neuróticas ante la fantasía. ¿Qué versión me voy a contar? Y por supuesto, va a moldear toda la estructura, toda mi relación con el otro, toda mi relación con mi yo mismo, a partir de la interpretación que yo me doy de esto, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, de forma muy global, muy global, la forma que yo interpreto que fui herido sirve también como una defensa ante el otro. ujú. Cuando yo siento que el otro me va a atacar de cierta forma, sale el fantasma a defender, ¿no? Exacto. Sí, el fantasma es bueno, yo lo hablo como si fuese un teatro, un escenario donde se pone en marcha un guión inconsciente donde algo se repite de alguna forma para salvar al sujeto, ¿no? Sí, sí, Bueno, yo así lo he expresado, entendido, y de alguna manera nació, perdón, Juan David Nacio pues dirá que lo no hablado de alguna forma recae también en el cuerpo, ¿no? totalmente, Cuando totalmente. la mente no verbaliza, el cuerpo habla, ¿no? Sí. Es una cosa histórica interesantísima. Hoy en día los estudios de psicoanálisis están centrados en la psicosomatosis. Ujú, O sea, hoy en día, hablando hoy 2025, los estudios de psicoanálisis en general están interesados en ahondar en este sentido. ¿Por ujú, qué me parece interesante? Pues porque así nació el psicoanálisis, ujú. a forma de querer dar una respuesta de las dolencias sensoriales, motrices, en general corporales. Esa, esa histeria del siglo XIX que se puso tan de moda, que de repente salían histéricas e histéricos hasta debajo de las piedras. Ujú. Sí, ¿Por sí, qué sí. tantas parálisis? ¿Por qué tantas parasensore? Ay, disculpa, olvidé el término, pero esta forma de sentir algo en lugar de otra cosa, Mm, em, anestesias, bueno, hasta tetraplegias se trataban como histerias, ¿no? O sea, ¿por qué exacto. siempre recaía en el cuerpo? Y Sí. cuando Freud abandona el método catártico, el método hipnoide, y se propone a escuchar a Elizabeth, antes de meterle eh, cuánto método se le había enseñado, a ver, vamos a escuchar. Pues resulta que durante las sesiones Elizabeth ya no se paralizaba. Ujú. Y pues bueno, es acá, a partir de acá que Freud propone justamente la asociación libre. Bueno, pues me parece que el valor de hablar tiene una relación interesante en el cese del dolor del síntoma. Ujú. Que posteriormente pues le llamarán la talking cure, ¿no? Sí, O la charla de cura, que de alguna forma Freud descubrió que hablando de eso que no estaba simbolizado, de alguna forma disminuye el síntoma, en este caso la parálisis, ¿no? claro. Es como si de alguna forma el cuerpo tuviese una memoria, ¿no? Ujú, Emocional, por así decirlo. claro. Y al no ser dicha, el cuerpo lo habla a su forma. Sí, sí, por supuesto.
Y eso es interesante, sobre todo, bueno, en Juan David Nacio a mí me gusta mucho porque él puede explicar conceptos bien complejos de una forma muy sencilla, ¿no? Eso me agrada mucho en él. Sí. Este, también Gabriel Rolón tiene algo de eso Ujú. y que a lo mejor dan ejemplos muy comunes que la mayoría los entiende, ¿no? Y eso es algo que se agradece mucho. Claro, sí, claro, sí, claro. Yo creo que pienso muchas veces en este discurso en el que se pelean todas las disciplinas de la salud. Digo disciplinas, no solo ciencias. Ujú, Y existe esta tendencia a ver quién tiene la razón, ¿no? ujú, Y en este escrito de Eric Fromm, del hombre en busca de sentido, él abre todo un librote, es una cosota, ujú. diciendo, nos hemos enfocado en rivalizar entre nosotros y no nos hemos dado cuenta que el rival en verdad es la ignorancia. Sí, Y propone no una cuestión holística de agarrar de todos lados, y no, sino más bien que cada disciplina desde su trinchera puede enriquecer una noción, eh, pues vamos, en favor del ser humano, en favor de que eh, el estar arrojados acá, como decía Heidegger, en el mundo, pues bueno, no sea tan sufriente. Y entonces, en este mismo sentido, pienso que el ejercicio que hace Nacio, que hace Rolón, eh, que por supuesto muchos buscamos tener esa capacidad eh, de Hermes, de traducir estos conceptos tan elaborados de Lacan, de Freud, ujú, pues bueno, conceptos de forma que todos entendamos y a forma en que podamos comprender que, bueno, el psicoanálisis nos puede brindar luz sin necesidad de ser, pues bueno, los más doctos en infinidad de temas, ¿no? Justo al propósito de la psicosomatosis, nació creo que es en cómo trabaja un psicólogo, que nos regala una metáfora sobre cómo funciona el cuerpo de un histérico. ujú. Ignacio dice que es como si estuviera vestido con el traje de un arlequín, ¿no? Así lleno de rombos. Exacto. Y entonces uno de esos rombitos se cayó. Sí, Ujú, tenía tanta energía y a la vez está anestesiado, pero a la vez está tan sobreestimulado que se cayó, se desfragmentó y exacto. está explicando esta cosa tan complicada de Lacan, de cuando se desprende un significante de toda una red, ¿no? Que para Lacan es una cosa complejísima, Nacio nos lo traduce así. Pues Sí, es un rombito que se cayó del cuerpo. claro, lo hace muy comprensible. Una de las obras que más me impresionó de Ignacio es El dolor de la histeria, ¿no? Claro, sí, Un super libro que te explica muchas cosas de una forma, sí, de alguna forma sencilla, ¿no? sí, sí, por supuesto. Y dame oportunidad de hacer un breve corte y Claro, regresamos para la segunda parte que ya sería como parte final y conclusiones, ¿no? sí, claro. Hey, ¿sabías que ahora nos puedes escuchar en YouTube Music? Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte. Hablábamos de esa importancia también de algunos autores que tienen la capacidad de explicar conceptos muy complejos de una forma un poco más sencilla y sobre todo que pueden entender a muchas personas. Hablábamos también de esta cuestión de lo que simbolizamos, ¿no? ¿Cómo ves, Fernando? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es necesario, ¿no? Que siempre existan estos autores que tengan la capacidad de podernos traducir de forma que todos podamos entender conceptos que me parece a mí son tan necesarios y más en aras de la salud. Así es. Eric Fromm, ¿no? Hablábamos de Eric Fromm también que, pues en la historia es considerado el primer psicoanalista humanista, ¿no? Entonces, tiene ahí una amalgama muy curiosa, ¿no? Sí. Puede hablar cosas muy profundas con palabras muy sencillas y eso lo hace interesante. De hecho, él hizo escuela aquí en México, ¿no? Ujú, ujú. Hizo escuela en México. También pienso que por eso hay buen psicoanálisis también en México, ¿no? ¿O tú Ah, cómo ves? sí, por supuesto. Que siempre tienen como más foco los psicoanalistas argentinos, ¿no? O bueno, han sido los que más Ujú, populares se han hecho en los últimos años. Em, Sin embargo, pienso que México no se queda atrás. No tiene la misma difusión, por supuesto. ujú. Pero eso no quita bueno, se pierda calidad. Exacto.
También hemos tenido aquí a algunos psicoanalistas argentinos, entre ellos María Pía, que considero que es de las que tienen ahorita una trascendencia ahí en Argentina. Sí es un lugar muy importante porque pues de ahí Juan David Ignacio, la traducción de Lacan, ¿no? Ah, Toda esa cuestión es histórica. sí, 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 claro. Y ok, bueno, ya como que antes de ir a la parte de las conclusiones y demás, sí quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué pasa con aquello que no pudimos nombrar en la infancia? ¿Qué pasa en el adulto? Ok. Em, Pensando desde Freud, hay una fórmula que nos regala en la conferencia 23, una fórmula famosísima, ¿no? Donde nos señala que el síntoma neurótico, el síntoma, lo que nos duele, vamos, a Ujú, nivel mental es resultado de dos elementos. Por una parte, dice Freud, hay una predisposición por fijación libidinal infantil, en otras palabras, algo que nos ocurre en la infancia, algo que como niños nos vimos carentes, faltos de herramientas para poder procesar. Y ujú, entonces, como no lo pudimos procesar, nos dejó fijados, como una estaca a la cual mediante una cadena estamos ahí, ¿no? Y regresamos y volvemos y ahí estamos. Y esta predisposición, esto que vivimos en la infancia, tiene la capacidad de despertarse o de sumarse a un revivenciar que por accidente vivimos en la vida adulta. ujú, Que esta justamente es la demanda con la que llegan siempre los pacientes. ujú, Un duelo reciente, una despedida, el fallo de un ideal, un amor perdido. ujú. Estas son las revivencias del adulto que decía Freud. Exacto. Por supuesto, no atendemos este segundo elemento, sino el primero. Bueno, ¿qué sucedió en la infancia que está despertando, que está acariciando, está estimulando a este segundo? ¿No? Ujú, Entonces, esto que no apalabramos en la vida infantil tiene el devenir de ser despertado en la vida adulta, que pienso quizá de forma Lovecraftiana a modo de terror. ujú. Pienso cuán escalofriante es pensar cuántas cosas están ahí esperando ser detonadas, ¿no? Que todavía no hemos revivenciado y que ahí están. Sí, sí, exacto. A mí me gusta también mucho las letras de Lovecraft, ¿no? Sí es interesante esa cuestión. Yo he visto, por ejemplo, en algunos pacientes el síntoma que presentan en esta edad adulta, de alguna forma, pues sí tiene una relación con esa infancia, con esa, sí, infancia no dicha. El caso en particular, tuve una paciente que tenía la compulsión de comprar mucha ropa. Sus propios hermanos le decían, oye, ya atascaste prácticamente varios armarios, ¿no? Como que ya esto ya es problemático, ve a un psicólogo. De alguna forma, descubrimos que ella cuando, bueno, siempre fue de una capacidad económica, por qué decir, pero cuando ella cumple 15 años, en el rancho de los padres, ¿no? Le dicen, tenemos problemas económicos. Va a haber fiesta, va a haber pastel, pero no va a haber vestido. Entonces, eso se le quedó como una cuestión, como una huella simbólica, ¿no? En el sentido de que en la etapa adulta, pues ella quería estar con la compulsión de comprar, llenar ese hueco, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Em, Pensando justamente en este texto de Freud, de lo cotidiano que llega a ser la neurosis, ¿no? O sea, de actividades que nos parecieran, a pesar de que tengan este valor de dolor, de sufrimiento, pasan ensombrecidos porque pasan bajo la sombra de ser algo cotidiano. Ujú, Quiero ser muy específico en esto, Carlos. Pensaba justamente, aportando a lo que me compartías, dos casos. En primer lugar, una paciente que llega a consulta por ardores estomacales. ujú, Por supuesto, la primera indicación es que vaya a hacerse exámenes, vaya a hacerse una revisión médica antes de que nosotros procedamos bajo una investigación clínica, psicológica me refiero. ujú, Entonces, una vez descartado todo esto que no apareció nada, comenzamos una elaboración más profunda. Y entonces, en este sentido, em, en una sesión donde no era lo que buscábamos, aparece un recuerdo en el cual en la vida infantil ella
Cabe señalar que cuando yo le pregunto en qué ocasiones se vuelve más intenso este ardor, dice ella que cuando discute con su mamá. Bueno, entonces volviendo a este recuerdo que aparece sin buscarlo en una sesión, en otra sesión, decía ella que tiene un recuerdo infantil en el que en Navidad su padre les lleva luces de bengalas a ella y a su hermana y juegan con la pirotecnia encendida dentro de la casa. Al estar jugando, reposan una bengala en una chamarra Ujú, y se incendia. La expresión que ella dice es, y mi mamá estaba muerta de la risa, ujú, que era justo lo que mencionábamos al inicio, ¿no? ¿Por qué darle el valor de la expresión exacta que el paciente utiliza? Entonces, de las primeras preguntas que yo le planteo ante esto, ¿qué zona de la chamarra se quemó? La panza. ujú, Muy bien. Entonces, la interpretación que yo le brindaba era que ella se enciende la panza, como en este recuerdo infantil, para matar a su mamá. En la infancia de la risa, ujú. hoy de adulta, de coraje. Maravillosamente, al analizar esto, esta paciente ya no presenta más este síntoma de ardores. Exacto. Sí, es que ahí Y hay una relación, ¿no? Inconsciente con esa parte fijada, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Que hablábamos justamente también de el dolor brutal, el dolor bruto, el valor que no ha sido apalabrado, y Ujú, cómo cuando el dolor llega a ser apalabrado, disminuye de forma, ujú. bueno, Sí, cabal. justamente. Que por eso se le llamó a Freud como el arqueólogo de la mente, ¿no? Porque hay que investigar capa tras capa hasta llegar a encontrar esas palabras, esos significantes, ¿no? Sí, claro. Y algo muy interesante también en Freud es que él menciona que hay una especie de amnesia, ¿no? Como si tuviésemos dos vidas. Una vida es la etapa infantil y otra la etapa adulta. Y esa etapa intermedia, que es la adolescencia, pues es un conflicto de forma generalizada, ¿no? Pero hay ese olvido de lo que fuimos, vimos el mundo diferente, sentimos el mundo diferente, ¿no? Nos relacionábamos de forma distinta, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto. Es que, bueno, es maravilloso cómo funciona la memoria humana, ¿no? Y pienso justamente que cuando pensamos la infancia la pensamos en términos adultos, Ujú, ¿no? O la recordamos o la elaboramos con términos adultos, ¿no? Creo e imagino, Carlos, que compartes esto, que de acá vienen, por supuesto, muchas censuras, muchas frustraciones, muchas dolencias, de vivencias que en la infancia se experienciaron a partir del placer, con un placer infantil, con una sexualidad infantil, y que ujú, el adulto a recordarlas como adulto, pues bueno, tiene que defenderse del malestar que ahora como adulto implicaría vivir un placer así. exacto. Eso es muy interesante en Freud, ¿no? El perverso polimorfo, Sí, que es muy interesante porque es la forma en la cual el niño expresa esa parte sexual. Y que incluso Freud dirá, en el adulto también en lo sexual hay algo lúdico, ¿no? claro, sí, claro. Y eso es muy interesante. Este, no sé si te gustaría ir como definiendo pues, una parte de conclusión Ok, de forma global de lo que hemos platicado. de lo que hemos platicado, de cómo qué tan importante es, por ejemplo, la palabra, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que nosotros podríamos tomar esta frase, no la postura positivista, pero sí por lo menos la frase de uno de sus grandes representantes, como lo fue Wittgenstein, quien en su tratado lógico-filosófico decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y Ujú, creo que en psicoanálisis podríamos hacer una interpretación bastante enriquecida desde la neurosis, desde el síntoma, desde el malestar, comprendiendo que justamente la elaboración lingüística nos permite una relación distinta con el mundo. Me refiero al mundo en dos sentidos, un mundo interior, todo lo que pasa dentro de mi cabeza, y un mundo exterior en un sentido social, que mi relación del otro, mi salud a partir de la relación con el otro, depende enteramente de cómo puede elaborar mi lenguaje, o cómo esté elaborado mi lenguaje. ujú. Sí, esa cuestión es muy interesante, ¿no? Que pues ya Lacan dirá
que en realidad no usamos el lenguaje, sino que somos usados por él, ¿no? Claro, sí, por supuesto, Eso es súper interesante. claro. Porque incluso, bueno, también dirá que el inconsciente pues está estructurado como un Un lenguaje. lenguaje, claro. Y esa es la parte súper interesante, ¿no? Y la palabra, de alguna forma, lo que no se dice no existe. Al nombrar, comenzamos también a transformar. Y por eso hay palabras que te pueden crear o te pueden destruir, también dependiendo de quién vengan, ¿no? Como esa Ujú. carga simbólica, por ejemplo, de un padre, lo que dice un padre, lo que le dice lo que te dice la madre, ¿no? Claro. En un caso, por ejemplo, también interesante, con un paciente, tenía como un síntoma que no podía concluir lo que empezaba. Y este síntoma le llevó a que él quería estudiar una carrera, no la terminaba por cualquier cuestión y se iba a otra y así, ¿no? Eh, Se llevó al extremo de que no podía tampoco tener una pareja concreta. Y llegamos a través de varias sesiones a un conflicto cuando él tenía 15 años, ¿no? Su padre y su madre discutían, la discusión subió de tono, él era el mayor, él se encontraba en su cuarto con su hermano menor. Entonces, de alguna forma, él quería hacer algo en ese escenario y sale de alguna forma a defender a la madre, ¿no? Porque ya estaban llegando casi a los golpes. Y es en eso que el papá voltea y lo señala y le dice, tú no eres un hombre, ¿no? Tú no me puedes retar porque no eres un hombre. Entonces eso se le quedó como una, sí, una huella ahí traumática que le impedía completar algo, no se podía sentir pleno, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto. lo que no se simboliza, de alguna forma se actúa, ¿no? Claro. Sí, sí, completamente. Que em, otra vez haciendo este rescate de elementos que hemos expuesto ya a lo largo de la sesión, pienso justamente, Carlos, que el valor de la palabra, como dirá Lacan, desde la ley del Padre, desde la palabra del Padre, lo comprendo o lo aterrizo, lo traduzco en este sentido, que la palabra tiene sentido siempre y cuando esté añadida o esté embestida a partir de un objeto de amor. Decías tú, siempre que viene de un padre o de una madre, la palabra llega a ser un pilar para toda la estructura, ¿no? Y Ujú, justamente eh, al propósito de la fantasía, diría Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. ujú, Quizás el padre tuvo alguna intención que nosotros tradujimos e interpretamos a forma a como Dios nos dio a entender y estructuramos una cosa completamente distinta. Y resulta que no estoy enojado en este caso con mi padre, sino con la interpretación que yo le di de sus palabras, ¿no? ujú. Y viene, dice, nace un doble coraje. Uno contra el otro que yo pensé que me lastimó y otro contra mí por interpretarlo mal. Exacto. Sí, esa cuestión es súper interesante, ¿no? Nietzsche, pues es uno de los filósofos que más se acerca también al psicoanálisis, ¿no? Mm. Y en su opuesto, pues Lacan será también el psicoanalista que más se aproxima a la filosofía, ¿no? Hay algo interesante. Hay muchas cosas que pudiéramos todavía comentar, sin embargo el tiempo pues también ya apremia. Yo nada más cerraría con pues diciendo también que el síntoma es un mensaje que está cifrado en el inconsciente y que de alguna forma hay que hacerle, hay que observarlo, ¿no? Todo lo que se repite en nuestra vida, la mayoría de lo que se repite nos hace sufrir. Entonces, se les hace la invitación pues para que asistan a un psicoanalista, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Inclusive siempre se sorprenden alumnos, pacientes cuando se enteran que el analista sigue en proceso de análisis, ¿no? Pues Ujú. claro, Sí, es sí, sí. necesario, es canasta básica, dice Odín Dupeirón, ¿no? Ujú, Añadiendo y cerrando un poco mi participación con lo que decías, Carlos, pienso que es necesario también pensar como psicoanalistas y como seres humanos que existe también una cuarta herida narcisista en la humanidad. Y es justo esta que señalaba Lacan. No hablamos, somos hablados. ujú. Somos un vehículo más del lenguaje. Exactamente, eso es súper interesante, ¿no? Porque no percibimos el lenguaje conscientemente como creemos, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo más ahí que se escapa a la percepción y es ahí donde entra el psicoanálisis precisamente para entender esas cuestiones, ¿no?
pues yo te agradezco mucho tu tiempo, y la disposición que tuviste para con nosotros. Pues este es tu espacio para cuando quieras, regresar a hacer otra entrevista, otro tema. Pues adelante, es tu espacio. Gracias, Carlos. Muy feliz, muy cómodo, muy fluido. Sí, Muchísimas yo gracias. disfruté mucho la entrevista. El tema estuvo muy interesante. Creo que es un tema profundo que les puede, resonar ahí a las personas. Y de eso se trata esto, ¿no? No es como que venir aquí a presumir algún conocimiento, sino más bien es hacer eco en eso que a lo mejor, las personas callan, aquello que les duele, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Ojalá justamente que el cierre de la entrevista sirva al escucha como un silencio activo, ¿no? Y rebote algo de lo que hayamos dicho, que le resuene y lo invista de su propia experiencia. Bueno, a ver si hay algo que podamos trabajar. Así es. ¿Dónde te pueden encontrar? Si tienes algunas redes sociales o dónde te pueden encontrar para tomar terapia. Sí, claro. Por Facebook estoy como Fernando Morales y por Instagram, si no mal recuerdo, el usuario es Nuan, tal cual como se escucha, Love, todo pegado, Love como se escucha, L-O-F. Por allá, con gusto andamos. Ok, perfecto. Bueno, yo soy Carlos López. Me encuentran en Facebook como Carlos López Psicoanalista y en Instagram como carlos.lopez.psicólogo. Fue un gusto y pues nos veremos en otra ocasión. El gusto fue mío, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Y como siempre digo, pues que el psicoanálisis los acompañe. Gracias, nos vemos. Hasta luego.